me enfurece. Hola, mi nombre es Susi. Y yo soy Angie. Pues esta es lo que, bueno, es una base para baño, se puede decir una fosa para un baño seco. Y esta es la primera parte, lo que va abajo. Y tiene una división de la cual al momento de colocar las paredes del techo, este va a ser el piso del baño. Y funcionan como dos fosas. Entonces en lo que una fosa se llena, la otra está desocupada para llenarse. Esto que estamos haciendo aquí es para aplanar bien la malla, para que se puedan hacer los techos. Es el tubo de ventilación. Este tubo es la ventilación para los baños secos que están allá. Ese tubo de ventilación hace que constantemente esté saliendo aire por esta parte de acá. Y está saliendo aire y entrando por la taza, por eso no huele nada. Tenemos varios candados en los baños secos para que no huelan feo. Uno de ellos es esto. Es el principio de Bernoulli. Está hecho para que haya dos velocidades de aire. El aire que pasa por este lado es diferente la velocidad al aire que pasa por acá arriba. Siempre que pasa por acá arriba el aire se va a acelerar porque hay una curva. Entonces cuando el aire pasa por una curvatura hace una zona de baja presión aquí arriba. Es el mismo principio de las alas de los aviones. Los aviones vuelan así. Cuando el aire pasa por abajo tiene una velocidad más baja que la velocidad de acá arriba. Se crea una zona de baja presión y el avión se eleva. Se eleva. En este caso utilizamos ese mismo principio para crear una zona de baja presión aquí. Si ven, aquí tenemos otra lámina donde el aire pasa por aquí, se acelera y crea una zona de baja presión aquí. Entonces el aire se tiene que compensar. De esta manera ponemos los dos láminas y hacemos un embudo, justo un embudo para el aire. Aquí el aire viene a una velocidad, pero se acelera al llegar aquí. Aquí se crea la zona de baja presión y extrae el aire de la taza del baño. Y obviamente pues siempre está saliendo aire pues de adentro del compostero. Eso hace que no huela nada. Además, estas láminas funcionan también como colectores solares. Son láminas que se calientan mucho. Cuando les pega el sol, tanto a esta como a esta, calientan el aire que hay en su superficie. Y el aire caliente pues pesa menos que el aire frío. Y también está creando una zona de baja presión y se está extrayendo el aire. O sea que por todos lados, si ven, es candado sobre candado sobre candado para que no huela feo. Y no huela nada, pues pueda sentar con toda confianza a hacer del baño y no huela. Para calcular la distancia que había entre la distancia más eficiente
entre los dos espacios, en el ángulo que hay de ataque del aire y todo eso, pues se necesitan muchas cuentas de matemáticas que no sé. Pero lo más fácil para nosotros fue poner un ventilador aquí y crear una corriente de aire, y allá en aquel lado poner una lumbre con humo. Entonces observamos a qué distancia había de las dos láminas y en qué ángulo extraía mejor el humo de aquella parte de allá a la parte de acá. Entonces la cuenta pues no la hicimos, pero sabemos que a 5 centímetros de separación y a un ángulo de 10 grados tiene la mayor eficiencia en extraer aire del fondo hacia acá. Entonces no necesitamos cuentas ni... Claro, hubiera sido lo ideal, pero ya se me olvidó. Que pa' meter corrido suena chingón. Tengo mis ojos pequeños, pero es grande la visión. Me se dará a conocer con una sola. Listo. ¿Me abres, por favor? Sí. Hola. Pásale. Estás en tu casa. Pues bienvenidos a nuestros baños. Estamos ahorita en uno de nuestros baños secos de Indris. Este baño seco es nuestra propuesta de ecotecnología para solucionar los problemas de saneamiento de la vivienda. Y pues ahorita estoy sentado en la taza del baño. Como ven, este bañito ya está en funcionamiento, ya lo utilicé hace ratito. Y estamos muy a gusto. Este baño seco ya lleva usándose pues un ratito de tiempo. No tiene ningún problema, está diseñado para que no huela feo, para estar en un ambiente muy agradable, y está pensado también para todo tipo de personas, para personas que no están acostumbrados a lo ecológico, para personas que no van a tolerar que una cosa huela feo, ese tipo de cosas. Yo soy una de esas personas que no me gusta hacer del baño en lugares donde huele feo, y dicen los médicos que es malo pasársela, pero yo no puedo hacer del baño así. Me he quedado a veces días sin hacer del baño, hasta que puedo llegar a un lugar cómodo, un lugar que no huele feo y un lugar así, pues bonito, para yo poder relajarme y hacer del baño. Entonces estos bañitos están pensados en ese tipo de público. Yo me di a la tarea así de, o hago un buen baño que no huela a nada, o mejor nada, ¿no? Y afortunadamente creo que vamos por el camino correcto, porque aunque este baño tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar, creo que vamos muy bien, porque de entrada ya no huele mal, ya está cómodo. Ahorita estoy sentado cómodamente. Si pueden ver, esta taza está chaparrita y mis piernas quedan abajo, entonces pues puedo hacer esta posición. Y puedo alinear mi recto para que sí quede recto. Y se hace del baño muy confortablemente. Entonces, pues, la idea de este video es explicarles todas las formas de seguridad que tenemos para que este baño no huela feo. Porque generalmente, cuando un baño se basa en un principio nada más, si ese principio falla, pues empieza todo a oler muy mal. Entonces pues nos dimos a la tarea de investigar, y con la mayoría de los principios de funcionamiento de los baños que hay en el mundo, los tratamos de unir, no todos, pero sí la mayoría, en este bañito. Entonces pues les voy a explicar como paso por paso por qué tenemos un sistema de seguridad sobre otro sistema de seguridad sobre otro sistema de seguridad. Parecemos el Banco de Londres, ¿no? O sea, tan seguro que nunca va a oler feo.
¿sí? Pero porque tenemos muchos sistemas de seguridad que hacen que no vaya a oler jamás. Entonces les voy a explicar como paso por paso. El primer sistema de seguridad es el material. Este material es ferrocemento. Es un tipo de ferrocemento mejorado, pero sigue siendo ferrocemento porque es básicamente una malla de acero que está muy próxima, o sea que tiene acero muy próximo, y cemento, una capa de cemento que es ligera, es una capa muy delgadita de cemento. Eso le da una fuerza increíble, donde no tiene puntos de quiebre, porque también si ven el diseño, ese es el otro candado de seguridad, creo que ya me pasé. El ferrocemento es muy calientito también. Entonces este tipo de material, cuando recibe el sol, se calienta de 30 a 40 grados. Entonces todo el material que hay aquí adentro se mantiene seco. No tenemos mucha humedad, no tenemos nunca excesos de humedad porque la temperatura es adecuada. Entonces esto de la temperatura pues es uno de los candados estrella. El segundo candado es la forma que tiene. Esta forma circular, además que estructuralmente es muy adecuado porque no tiene puntos de quiebre. Entonces si en algún momento viniera un terremoto o un tsunami, algo así, pues básicamente nada más se llevaría este baño y lo podríamos ir a recoger y acomodar de nuevo donde estaba, pero no se rompe. Y estando aquí arriba pues no tenemos nunca el peligro de que nos vaya a caer en la cabeza o de que se vaya a romper o nada, ¿no? Esto es así invencible. Entonces, bueno, la forma, además de ser invencible, también ayuda a la circulación del aire. Este bañito se basa mucho en la circulación del aire. Otro principio se basa en la manguera de gasolina. Y les voy a decir, no sé, tienen nombres científicos y experimentos de científicos famosos, pero para que se ubique mejor, ese de la manguera de gasolina. ¿Quién no le ha chupado una manguera de gasolina y ha llenado su tanque de gasolina así, no? La manguera de gasolina tiene una entrada y una salida. Y por la cohesión que hay entre sus moléculas, el líquido extrae el líquido que hay abajo para la parte más baja. Esto pasa también con todos los fluidos que hay todos los líquidos y los gases, casi todos los gases, porque no puede haber un vacío. Entonces lo que hacemos aquí es que solamente tenemos un hueco de entrada. Por esta taza del baño es la única forma donde entra aire. Entonces aquí no se ve mucho, pero a ver, tenemos un cachito de papel aquí que parece que no está usado. Y pueden ver cómo se mueve, cómo el viento lo mueve. Hay viento que está entrando a la taza. No está saliendo, porque si estuviera saliendo, pues el papel se vería hacia arriba y ven, se va hacia abajo. Ajá, el papel está hacia abajo. Entonces el aire está entrando. Y eso, pues eso no es como que le dijimos al aire que se metiera ya, sino que tiene una explicación. Este tubo de 4 pulgadas es un extractor de aire. Y en la parte de arriba ya vimos que tiene los venturis, o los gorritos. Y eso siempre están extrayendo, o sea, de arriba está jalando aire por la taza. No tiene respiraderos y no tiene trampas para moscas ni nada de eso que se ponen en otros baños. Este baño seco no tiene otra entrada o un respiradero más que esta parte de adentro. ¿Para qué? Para que no huela feo. Es nuestro principal objetivo, que no huela mal. Y bueno, después de eso tenemos el siguiente candado, que es la composta. Porque bueno, ya resolvimos esto de la circulación del aire y no va a oler mal. Pero tenemos el problema de que este baño puede llenarse muy rápido. Tiene aunque tiene dos cámaras de 1200 litros cada una, me de cuenta, de la mitad del baño para allá es una cámara, de la mitad del baño para acá es otra cámara. Entonces cuando la cámara se va a llenar, pues tenemos que cambiar esta taza para el hueco de allá. Y aquí le ponemos una tapadera y podemos poner una maceta o lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, para evitar que se nos llene muy rápido, utilizamos una técnica que se llama bokashi, ¿sí?
Esa técnica bokashi es una composta japonesa que consiste en aportar a la composta que estamos haciendo una cantidad de energía muy disponible, y no hablo así como de energías raras, ¿no? Sino energía en forma de glucosa, en forma de azúcar. Ese azúcar los microorganismos pueden comerlo muy rápido y llegar a un crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial de tener una población baja de microorganismos, la tenemos así altísima, se explota, y su respiración y su metabolismo calienta la composta, puede llegar hasta 70 grados de temperatura, o sea, casi a punto de ebullición. Entonces, con esas temperaturas literalmente se quema el contenido que hay dentro del compostero. Y digo se quema porque sí se convierte en humo, en gas. Y si tuviéramos entonces una masa de ese tamaño, después de que le ponemos el azúcar con la actividad microbiana, baja hasta quedar una pelotita pequeña. De esta manera hemos hecho, ya llevamos 3 años que hicimos el primer baño seco de estos y no se ha llenado. Entonces por eso cuando a mí me preguntan cuánto tiempo tarda en llenarse, no lo sé, o sea, realmente no lo sé. Pero digo 3 años y ya parece que es suficiente, ¿no? Presumiblemente va a durar 3 años porque pues, ha durado 3 años y ya en todos los baños secos que hemos hecho. Pero si durara 4 o 5, pues ya me voy a ir ajustando a que pues siempre sí duraba 5, ¿no? Por lo pronto dura 3 y eso es una buena cantidad de tiempo porque nos asegura que vamos a tener que darle mantenimiento o que sacar la composta de aquí a los 6 años de haberlo empezado a utilizar. Entonces es bastante tiempo, es mucha comodidad. Y si le sumamos que después de 3 años que dejamos de utilizar apenas tenemos que abrirlo para sacarle la materia orgánica, va a ser una composta que tuvo 3 años de compostación. Entonces pues seguro no va a oler a nada. Es una composta que es como más parecido a la lombricomposta que a cualquier otra cosa. Entonces es apta, es el de los mejores abonos que existen para las plantas. Le podemos poner a los árboles, le podemos poner al maíz, le podemos poner a los jitomates. Y si le damos un tratamiento especial, por ejemplo una segunda calentada en una composta o en un bokashi nuevo, podemos casi eliminar en su totalidad los patógenos para que pueda estar en hortalizas más delicadas, ¿sí? De todos modos yo me quedaría nada más poniéndosela a la milpa y poniéndosela a los árboles y es suficiente, ¿sí? Pero pues no perdiendo de vista que es un abono de alta calidad. Con eso entonces, en sí con la compostación, nada más con la pura compostación, aunque no tuviera ventilación, aunque fuera un baño normal, y esto pues puede ser un buen tip para los que ya tienen baños secos y de repente les como que huele medio feo. Busquen en internet cómo se hacen los microorganismos de montaña, cómo se agregan a las compostas y háganle eso a su baño seco, ¿sí? Lo ideal es microorganismos de montaña líquidos en su baño. Si no, una tacita de azúcar en 2 litros de agua, se lo echan y listo. Y si no, pues pueden conseguir también melaza, que es mucho más barata que cualquier azúcar convencional. Pueden comprar una garrafa de melaza que les va a costar, no sé, casi 400 pesos, pero les va a durar años, porque es muy poquita melaza lo que se ocupa para mantener su baño seco. Entonces, si se fijan, recapitulando, es primero el material, que es ferrocemento, luego la forma, después el diseño de las ventilaciones, que son de 4 pulgadas, es importante que sean grandes. De 3 pulgadas sí te ahorras como 100 pesos, pero no funciona tu baño, entonces no conviene hacer ventilaciones de menos de 4 pulgadas. Se puede ver feo, pero no, es como accesorio del baño, ¿sí? Un accesorio que es necesario y que así como nos acostumbramos a la caja del baño y también se ve fea, pues ahora nos tenemos que acostumbrar al tubo, ¿sí? Lo ponemos cerca de la taza porque muchos me han dicho, ¿y por qué no lo pones afuera del baño? Pues sí, lo podemos poner afuera del baño también. Nada más que me gastaría un codo más y me gastaría así varias cosas. Y este sistema nos ha parecido muy práctico y a la vez bonito.
Entonces, bueno, si se quieren hacer un baño seco sin el tubo adentro, pues está bien. Digo, son diseños y son propuestas. Creo que cada quien pues tiene la capacidad de innovar, de mejorar. Y les digo, este baño tiene muchas áreas de oportunidad, entonces, si lo quieren poner afuera, se me está ocurriendo que sí. Tal vez haga un baño con el tubo afuera. Este baño, bueno, como todos los baños, tradicionalmente se les ha echado, después de que haces tú del baño aquí, bueno, la gente acostumbra echarle o aserrín, o ceniza, o cal, o bueno, ya la gente que mejor le hace, le pone hojitas. Nosotros le ponemos hojas, pero no cada que vamos al baño. Porque para mí es molesto tener que estar echándole aserrín. ¿Sí? Yo lo único que hago es que me siento aquí en la taza, hago, luego me limpio, dejo mi papel ahí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Nada. Me levanto y me voy. Eso es todo lo que tengo que hacer en mi baño. No le pongo aserrín, no le pongo nada, ni cal. No le pongan cal jamás. Porque la cal hace piedra. Entonces después vas a tener unos coprolitos horribles. Entonces, nosotros sí le ponemos esta tierra de monte que fuimos a sacar abajo de un árbol. No, que tiene un opal ahí. Pero le ponemos la tierra de monte al principio. Y solamente para que se haga una cama de microorganismos. Y ellos sean como el germen que nos va a degradar la materia orgánica que tenemos dentro de la pues tina compostera. Entonces aquí ya lo cargamos con tierrita de monte. Luego le vamos a poner su cantidad de azúcar. El azúcar que le añadimos, le ponemos una tacita de azúcar en 2 litros de agua cada 15 días. O sea que sí, bueno, sí le vamos a poner algo, pero cada 15 días, hagan de cuenta, ya un domingo cuando estemos limpiando la casa, estamos haciendo así lo general, pues venimos con nuestro... también si tenemos refresco de que no se tomaron en la fiesta, se lo echamos. Si tenemos por ahí algunas frutas, también se las echamos. Es como un tipo de composta. No es como para que estés echándole toda la basura de la cocina, o sea, tampoco. Es simplemente azúcar. Es mucha azúcar para que los microorganismos se coman la materia orgánica que hay aquí dentro, el estiércol, pues. ¿Sí? Entonces, recomendamos ponerle cada 15 días una tacita de azúcar en 2 litros de agua. Vamos y lo echamos, y con eso el agua, digamos bien, el azúcar con agua, hace que la materia orgánica que ya le pusimos ahí durante 15 días se evapore. Se vuelve dióxido de carbono por la respiración y por el metabolismo de los microorganismos y se vaya. Y entonces nuestro contenedor no se llene y podemos estar utilizándolo por años. Entonces, pues es como uno de los secretos de las innovaciones en los baños secos, que no son tan comunes. No digo que sea el único baño seco que lo haga, pero sí hay pocos baños que utilizan el sistema Bokashi o el sistema de aportar una cantidad alta de azúcar o de energía disponible para que los microorganismos se la coman y bajen la cantidad de materia orgánica que hay. Y además pues deje de tener la probabilidad de oler feo. Si cualquiera de ustedes necesita un baño seco o algo así, no se los puedo vender, sí, claro, pero bien caro. Entonces mejor, caro porque la verdad nadie hace productos como estos. Y también porque les damos la opción de aprenderlo. Si lo quieren aprender, si lo quieren construir con sus propias manos, no les cobramos nada, así absolutamente nada por venir a aprender. Porque el conocimiento que no me cuesta a mí darlo, pues lo doy gratis. ¿Sí? Entonces, pues están todos invitados. Estamos trabajando ahorita en la localidad de San Andrés Niño, Oaxaca, que está cerca de Ejutla de Crespo. Entonces, si lo quieren buscar en el Maps y ver dónde está más o menos a 1:30 del centro de la ciudad de Oaxaca. Entonces, pues son bienvenidos en cualquier momento a venir a aprender. Está la opción. Y si no, pues yo voy a construirle su baño. Nada más que pues
no baratamente, ¿no?